Una serie de situaciones bastante complejas han afectado a funcionarios de gendarmería. ¿Cómo no mencionar el ataque a un gendarme en Cauquenes, donde en su vivienda fue atacado él y su familia con disparos? Le dejaron allí una corona de flores y fueron detenidos ciudadanos venezolanos que podrían pertenecer al Tren de Aragua precisamente por delito de homicidio frustrado y amenaza. Se suma también una serie de amenazas que se estarían registrando vía WhatsApp desde el penal Santiago 1 para un grupo de gendarmes. Vamos a hablar de este tema y de las posibles soluciones que podrían haber frente a este tipo de aspectos que estarían afectando a los gendarmes con la diputada Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Sí, claro, es un tema que nos preocupa muchísimo, no solamente por estos dos casos que se han denunciado al interior de recintos, de cuestiones que han ocurrido dentro de los recintos penitenciarios, como es el caso de Cauquenes y también lo sucedido hace unos días atrás en Santiago 1, sino porque entendemos que muchos gendarmes arriesgan finalmente sus vidas y las de sus familias y son flancos y objetos de amenazas precisamente por no poder cubrir su rostro ante la población penal. Entendemos que no en todos los casos, por ejemplo, cuando hay trabajo con población penal en particular que no es tan conflictiva o que se está haciendo una labor específica de reinserción, ahí podrían existir excepciones, pero en términos generales, lo cierto es que hoy día están corriendo un riesgo de vida, tanto ellos como sus familias, al no poder estar con su rostro descubierto y con su nombre, ¿verdad?, de manera visible. Sí tienen que tener un sistema de identificación, pero fórmulas hay muchas. Puede ser con un número que se maneje solamente a nivel de gendarmería y por lo tanto el control de la institución respecto a la labor que cumple ese funcionario se cumple, pero el tema está es dejarlos a ellos fuera de riesgo de ser amenazados o no solamente ser amenazados, de que efectivamente atenten contra su integridad física o, peor aún, contra la de su familia. Yo creo que ese terror, ¿verdad?, dentro de la institución no puede correr. Nosotros tenemos el deber y la labor de proteger a Gendarmería en tiempos difíciles y complejos, porque precisamente al contrario de lo que ha dicho la candidata Matei, es Gendarmería quien tiene el control de las cárceles y de los recintos penitenciarios en nuestro país. Diputada Camila Musante, usted dio en un punto que yo creo que es o se pudo convertir en la gota que rebalsó el vaso, ya cuando los ataques no son solo a los funcionarios de gendarmería, sino que esto llega a las familias de los gendarmes, es donde más le puede afectar a un funcionario dentro de su integridad, tanto personal como familiar. Se llegó y se cruzó ese límite, ¿no? Se cruzó ese límite, se dispara en una vivienda, se deja una corona, hay una amenaza. Claramente eso no puede poder ocurrir, seguir ocurriendo. Usted dice, diputada, que debería no existir una identificación visible para los gendarmes. Si nos puede contar un poquito de ese proyecto de ley, Gendarmes sin Rostros, que iría en esa línea. Así es, lo que se propone en este proyecto de ley es que dentro de los establecimientos penitenciarios exista la posibilidad, no es obligatorio, sino que exista la posibilidad de que los gendarmes puedan utilizar un pasamontañas y de esa manera que su rostro quede cubierto para que no puedan ser identificados por la población penal, quienes después podrían eventualmente tratar de amenazarlos, atacarlos o derechamente como se ve sobre todo cuando hay crimen organizado de por medio, que es lo que entendemos ocurrió en Mm. Santiago 1, que las amenazas habrían provenido de sujetos que son integrantes de la famosa banda criminal El Tren de Aragua, que puedan estas amenazas llegar incluso a los familiares del gendarme. Entonces, por eso es que la propuesta no es solamente la utilización de un pasamontañas para cubrir el rostro, sino también de generar una forma de identificación, la que se utiliza acá a la altura del pecho, no con el nombre del gendarme, sino con un código o con un número que sea de utilización interna de parte de Gendarmería. De esa manera creemos que podemos proteger su identidad y es más, yo iría más allá, generar sanciones penales muy duras por ley para quienes divulguen la información personal de funcionarios de gendarmería, para quienes, por ejemplo, divulguen un número telefónico o lo hagan público o divulguen una dirección, la dirección tanto de gendarmería, del gendarme como de sus familiares más cercanos, ¿no? De su núcleo familiar directo. Y de esa manera yo creo que los vamos protegiendo para que puedan seguir cumpliendo con su labor, que es mantener el control
adentro de los recintos penitenciarios. Diputada Musante, es bien importante lo que usted dice, porque suena de alguna manera, o uno podría pensar cómo es posible que estén tan identificados los gendarmes, si trabajan día a día con personas que están involucradas en el mundo del delito y delitos de esta connotación, ¿no? Cuando hablamos de una organización delictual, una organización que de alguna manera u otra recorre prácticamente el continente realizando todo tipo de delitos, por lo tanto el nivel de inteligencia, suponemos, también de estos tipos debe ser mayor. ¿Usted cree que hay factibilidad de que esto pueda ocurrir como lo han recibido los gendarmes también, el hecho de que puedan tener su cara cubierta o bien no tener su nombre y apellido aquí en su identificación? Mira, existen varias asociaciones de funcionarios de gendarmería, pero con todas y cada una de ellas que nos hemos sentado a la mesa a conversar, han recibido este proyecto de muy buena manera. El día de ayer, de hecho, estuvimos con una de las asociaciones de trabajadores de gendarmería acá en la Cámara en una reunión y la verdad es que ellos no solamente lo reciben de buena manera, lo entienden como algo necesario para dejar de poner en riesgo sus vidas y las de sus familias en un contexto que la gran mayoría de gendarmería entiende que tienen un rol clave en garantizar la seguridad del país. En nuestro país, las fugas de cárceles que existen son muy, muy marginales. Los conflictos o los homicidios que se dan al interior de los recintos penitenciarios Mm. son inferiores al 0%, 0,3%, 0,7%. Entonces, Mm. eso es gracias al trabajo y la labor que cumple Gendarmería. Por lo tanto, nosotros tenemos que también protegerlos como institución y darle las garantías y las credenciales de que pueden seguir cumpliendo con su trabajo. Así que lo han valorado como una medida necesaria y también en tiempos donde algunos sectores políticos, aquí me voy a dar un poco una licencia de hablar en términos no tan legislativos y más políticos, algunos sectores políticos le han dado la espalda a la institución, en particular la candidata Matei, cuando ella asevera de que existe un descontrol en las cárceles de nuestro país. Ella cuando hace esta afirmación lo que está haciendo es directamente responsabilizar a Gendarmería de Chile por una situación, primero, que no es real, y en segundo lugar, cuando el 99% de los gendarmes hacen su trabajo y están del lado correcto de la justicia. Entonces, me parece que es de una injusticia enorme hoy día simplemente endosar una situación que, insisto, no existe porque los números hablan por sí solos. Sí hay que generar políticas que, por ejemplo, se avance más rápido con el bloqueo de la señal al interior de los centros penitenciarios. Sabemos que ahí hay un problema porque la mayoría de las cárceles son concesionadas en nuestro país. De hecho, el informe Contraloría que evalúa cómo se está aplicando el programa de bloqueo de señal al interior de las cárceles, apunta como uno de los responsables a la empresa, que es una empresa israelita, no me acuerdo en este momento el nombre, por problema de la ejecución, ¿verdad?, de este programa. Y esto pasa también porque las cárceles son concesionadas, por lo tanto se tercerizan los servicios, pero más allá de como ese detalle de dónde están radicadas las responsabilidades, yo creo que no es momento de darle la espalda a una Mm. institución que es el último eslabón en la persecución del delito. Porque una vez, siempre se habla de Carabineros de Chile, que son fundamentales, generan la detención y las diligencias de la investigación junto con policía de investigaciones. Pero ¿qué pasa una vez que una persona es condenada y que va a la cárcel? Quienes resguardan que se mantenga en la cárcel y que si es posible pueda volver a reinsertarse en nuestra Mm. sociedad, es Gendarmería de Chile. Por lo tanto, no es momento de darle la espalda a la institución, es momento de fortalecerla y generar las reformas que sean necesarias para que puedan hacer mejor su trabajo. Sí, diputada Musante, y para cerrar, revisaba las declaraciones que había dado el ministro Cordero frente a este tema y claro, él decía que los gendarmes decían estar acostumbrados a amenazas, pero amenazas verbales. Ya cuando las amenazas se hacen vía teléfono, o sea, teniendo el número telefónico de un familiar como la hermana de uno de los sujetos, es allí entonces donde todas las autoridades pusieron mayormente las alertas. Por eso este proyecto viene de alguna manera a solucionar en parte lo que estamos conversando. ¿Usted pidió urgencia a la iniciativa, diputada? ¿Cómo cree que le vaya con esta solicitud? Espero que bien, y no comparto para nada los dichos del ministro Cordero. Creo Mm. que nos hace un daño enorme a todas las instituciones del Estado normalizar las amenazas por parte de quienes están cumpliendo una labor, sobre todo de combatir el crimen y en particular el crimen organizado. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque hace unas semanas atrás tuvimos a la alcaldesa del Monte que sufrió amenazas a propósito de la destrucción de narco mausoleos en la propia comuna.
Y la verdad es que para nosotros que se amenace tanto a una alcaldesa que está combatiendo el crimen organizado con la destrucción de narcoanimitas o narcomausoleos, o a un gendarme que está también cumpliendo su labor en mantener la tranquilidad y garantizarle al país que los reos van a permanecer en las cárceles y también generando a la par un trabajo en paralelo de reinserción cuando corresponde, me parece que es una muy mala señal normalizar las amenazas. No estoy de acuerdo con el ministro Cordero y yo esperaría que él como ministro de Seguridad quisiera otorgarle la máxima urgencia a este proyecto. Sabemos que hoy día hay una competencia de justicia, pero él también fue ministro de Justicia y sabe perfectamente cuáles son las crisis que enfrenta Gendarmería. Ya pues, diputada Musante, le agradecemos enormemente por compartir sus impresiones sobre este tema y también por contarnos un poco sobre esta iniciativa que busca proteger a los funcionarios de Gendarmería. Gracias por su tiempo. Yo le agradezco, Gabriela. Muchas Que gracias. esté muy bien. Conversábamos entonces con la diputada Camila Musante, quien está solicitando urgencia a este proyecto de ley Gendarmes sin Rostro, que busca precisamente proteger a los funcionarios de Gendarmería frente a amenazas de quienes están reos en los penales.